Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Vanessa Lorenz Quispecacha. Hoy día voy a hablar sobre la política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica, centrado en la gestión de los recursos de un Estado, y la administración está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público. Para mantener un nivel de estabilidad en los países a través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Objetivos de la política fiscal. La política fiscal debe ser clave para garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión. Se trata de una gran responsabilidad a la vida cotidiana, al empleo, los precios, etc. Es decir, la política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado de bienestar. Es también destacable la responsabilidad que se adquiere a la hora de controlar y redistribuir la riqueza de un Estado por medio de los servicios públicos y la gestión tributaria. Objeto: a corto plazo, estabiliza la economía y el ciclo a través del lado presupuestario. Largo plazo, persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto de educación e inversión en infraestructura, etc., y del ingreso mediante incentivos al ahorro. Simultáneamente persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Tipos de la política fiscal. Aunque todos los políticos fiscales tengan la misma razón de ser, lo cierto es que existen diferentes modalidades que debemos tener en cuenta. Cada una de ellas cuentan con unas particularidades que los diferencian entre sí. Política fiscal expansiva. Esta política fomenta la demanda agregada cuando la economía presenta catas de déficit o incluso inflación. El objetivo: aumentar el gasto público para aumentar la producción, reducir el desempleo e impulsar la economía. Política fiscal contractiva. Al contrario de la política fiscal expansiva, la de índole contractiva disminuye la demanda agregada para generar un acceso de oferta agregada de bienes y servicios. Política fiscal restrictiva. Cuando la economía de un país experimenta una etapa de excesiva expansión, el gobierno puede implementar una política fiscal restrictiva que frene la demanda agregada y por consecuencia la excesiva inflación que está originando. Vamos a hablar sobre las características de las políticas monetarias expansivas y restrictivas. Conocer las diferencias entre políticas monetarias expansivas y restrictivas es esencial para poder entender ciertos aspectos de las decisiones que se toman en un país con respecto al panorama económico. Pero antes es necesario que definamos lo que es una política monetaria. La política monetaria son las decisiones que el Banco Central de un país toma para poder controlar el precio del dinero, también llamado tipo de interés, y la cantidad de este dinero que hay en circulación en la economía. Política monetaria expansiva. Cuando se habla de política monetaria expansiva, el Banco Central del país aumenta la oferta monetaria, cantidad de dinero que hay en circulación en ese momento. Las acciones que se toman para poder llevar a cabo son principalmente bajando el tipo de interés de referencia, disminuyendo el porcentaje del coeficiente de caja, comprando bonos a los bancos comerciales. La compra de bonos funciona como si fuese un préstamo entre los bancos en el que se deben pagar sus intereses a cambio del dinero prestado. Política monetaria restrictiva. La política monetaria restrictiva o política monetaria contractiva es la que se encarga de reducir la cantidad de dinero en circulación que hay en la economía de un determinado país o zona. Encontramos tres acciones principales para llevar a cabo subida de los tipos de interés,
aumento del porcentaje del coeficiente de caja, venta de bonos a la banca comercial. Eso es todo, gracias.